es una ley que lo que hace es criminalizar como terrorismo ciertas conductas que de hecho ya estaban previstas en el Código Penal. Y estas conductas hechas bajo ciertas condiciones son consideradas terrorismo o financiación del terrorismo y son elevados los marcos penales. Por otra parte, una cuestión muy grave que tiene esta ley es que justamente el enorme poder que tiene el juez de determinar finalmente qué es terrorismo, ya que existen ciertas palabras de la ley que son sumamente laxas en su interpretación. Entonces, una utilización de la técnica que viola el principio de legalidad estricta, que quiere decir de que cuando definimos un delito en la ley lo debemos hacer con una precisión tal que no permita al magistrado interpretar extensivamente el texto de la ley y reducir solamente el caso a lo estrictamente previsto en la ley, es uno de los defectos fundamentales de esta ley y uno de los mayores peligros que trae en su aplicación como mecanismo de represión contra personas que planteen un cambio estructural que lleve a superar las condiciones de exclusión que crea el sistema dominante. Semilla transgénica, la semilla patentizada, modificada. No le consultáis, Ñandé. Entonces, Ñandé rechazo una vez más a la semilla transgénica, a la penetración de la semilla transgénica en el suelo paraguayo. A mí que se fuera me permitite la semilla transgénica. Juan Amandiyú, pues es soja, pues no abatí, yo no hay tema previsto abatir, yo digo masivamente la campo, apea y sé de que nuestra semilla de maíz, 14 clases de maíz de Aguarecó en las comunidades campesinas e indígenas, apea la hundida a Iguay, porque Taicatumo ahí ya resistí. Ñandé, Ñandé Cocuepe, Yaguarecó 3 hectáreas, Ñandé Yerere, 10, 100 a 200.000 hectáreas de abatí transgénico, o un dimante a la baña de semilla, Taicatumo ahí ya sobreviví, Ñandé. Vaya y cota, la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, ya la abatí, la abatí, Ñandé Paeva. Entonces esto puede hacer de que un juez pueda llegar a interpretar de que una marcha que cierra una ruta o le cierra el paso a ciertas autoridades, por ejemplo, sean considerados estos actos como actos terroristas. Y esto no sería nada raro, puesto que de hecho se utilizan tipos penales previstos en el Código Procesal, en el Código Penal, como por ejemplo el de obstrucción del tráfico terrestre, para penalizar a ciudadanos y ciudadanas que desde sus organizaciones o movimientos sociales reivindican derechos que hacen a necesidades básicas insatisfechas. Especialmente hoy a gente, oye puruta, oye candidata ya sea a nivel departamental, nacional, pero oye puruta o hará trabajo ya oye ya poma, porque con anteriores pues hambuero pinte un imputado otra compañera. Entonces, a ver, una movilización, peco golpe del Estado, hoy coacue, va a echar un pico y con la golpe del Estado, oye imputación. Oye imputación, la fiscal está de vacación. Va a echar la, oye utiliza, con elementos y que tu jamás hoy discriminar a movimientos sociales. El sistema económico, el de desplazamiento de campesinos a las zonas urbanas por la sojización, por ejemplo, nos golpea día a día en cada semáforo con la pobreza extrema de niños y niñas que quedan a merced de toda la violencia que existe en las calles. Y hoy estamos acostumbrados a eso y formó parte ya de nuestro panorama urbano dicha monstruosidad. Herbicida, la primavera,
veneno, hoy incorporamos. Entonces hice hoy hipotecado la ñane soberanía, ñane ya perreta, la ñane dignidad, la ñane soberanía. De parte que ya veí, el instituto hoy crea inicialmente Venezuela. Desde ahí bebé años, esta bebé siendo niño y la realidad, va eres. Hoy ya por los programas en forma diferente, desde ahí ya de cual la gente esa para los estudiantes, con una semana para la educación para los chipotas, hay redes de latinoamericanos, hay conocido. No solamente hoy la Venezuela, hoy Ecuador, hoy Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, otros en dar un día que hoy implementado, además hay educación diferente o adecuada a la hora de realidad. Coape ya que ya la infraestructura con instituto de pueblo o ya como biblioteca o ya con sala de informática, dormitorio de mujeres, de hombres, yo ya con cocina, comedor, jardinería, mitaroga, secretaría, chanchería, gallinero, piscicultura, huerta mandala. Cuaco infraestructura, oñeñe pununa monguarendo da historia, eva que chanchería, jaupe oñe modifica paite, la estudiante o diré a las organizaciones sociales o enviar a que tomaste ya por trabajo voluntario con apes a modifica a con sala de clase a La ideologización que tienen ciertos sectores que ejercen el poder y que son manejados por otros sectores de poder que defienden sus intereses, hace de que se llegue a un punto de deshumanización en donde el otro no es considerado como un otro con dignidad y es tratado y puede ser tratado de la peor manera. Entonces, en ese contexto, no sería absolutamente nada raro de que en un momento este tipo penal de terrorismo, de financiación de terrorismo, sea utilizado en contra de personas que sean claves dentro del planteamiento de reivindicaciones y no a través de métodos violentos, porque nosotros, o yo por lo menos, no reivindico de ninguna manera la lucha armada bajo ninguna de sus formas hoy día en el contexto de nuestras democracias. Upea ya puedo ver ya hoy que imagina upea ya cuidar de ubiren para esa para mejorar la fertilidad natural por no llamo boria jule de ubi ya es ahí se llande upea oye practicar la rotación de cultivo a imagina peteir en la web pues no vemos a mañana el mismo cultivo ya rotación de cultivo otros en la asociación, o sea, hay área que está cultivo ya coño de cuerapa. La técnica agroecológica ya es super específicamente huerta de ñañemonguetano ya produce jamás hortaliza tanto ya una araña de roga pupe o para producción de semilla a ver. En nuestro país la criminalización de la protesta social y de la organización se viene llevando a cabo. Esa es una realidad. Los empresarios morales que hacen toda una campaña en defensa de sus intereses, que son intereses que provocan exclusión social dentro del sistema económico dominante, van preparando un clima propicio para que en un momento dado, ante la acción
reivindicativa de grupos sociales que históricamente fueron marginados dentro del sistema económico y político, se puedan hacer uso de estas armas que tiene el derecho penal y que son sumamente peligrosas. Y ese escenario no es un escenario imaginario, ese escenario no es un escenario fantasioso. Y entonces esto abre una serie de posibilidades muy peligrosas dentro de un contexto internacional en el cual un derecho penal de esa naturaleza es un derecho penal que tiende a lo que se llama decisionismo, y que es de que finalmente es delito aquello que la autoridad decide que es delito, ¿verdad? Y eso rompe esta victoria del movimiento liberal, que fue justamente el principio de la legalidad dentro de materia penal, de que el magistrado no pueda constituir el delito, porque el delito tiene que estar constituido en la ley y no en la decisión de un juez que se puede prestar a una interpretación arbitraria. Para mí, si yo digo un país es soberano alimentariamente, no debería haber gente que esté muriendo de hambre, o no debería haber desigualdad social, para empezar. Entonces, cuando hablamos de la soberanía alimentaria de Paraguay, yo digo que acá la polisoberanía alimentaria no existe una soberanía alimentaria. Si bien, por ejemplo, hablamos de soberanía, pues decir que produzco algodón, produzco maíz, produzco caña de azúcar, como sea. Yo podría decir, eso se podría quedar en el país, no se queda, el problema es que se va para afuera. Por más que políticos tradicionales nos escuchan todos los días diciendo, no, somos un país soberano. Paraguay es un país soberano. Mentira, eso es una tremenda mentira, no es soberano. Yo conversaba con mucha gente, todas las hojas que produce Paraguay, siquiera fuera un poquito soberano, si la dejara acá, aunque sea transgénica y la repartiera también, pero todas esas hojas se van tranquilos y acá no queda nada para el país. Y además que eso no es alimento, eso es cualquier cosa menos alimento. Apea hoy practicaba en diferentes departamentos de Jehová. La juventud cuerandija veía asociada cuera o iba a comité de base con amurio va por jape guibe. Oñemo añete cuaco trabajo, pea hay una tareas sencillas y concretas lleva, pero oye cabo llegó la autosustento familiar campesina llega tu jamás ñamo añete. La cuatiaria a veces está y la soberanía alimentaria lleva. Hay elementos muy importantes la huerta la llaman en japonés la hoga pues debe primeramente luego en lo social que tu jamás se familia fuera ya insertar llegué ya jaula ya modelo de producción campesina ve a ver y que tu jamás enseñado tener mayores recursos ñande ya garantizados y ñande autoconsumo upepe ñande nate cote veima ya llegó mercado o supermercado javi ya uana lleva allá y ya consumís productos de mucha calidad dorecoy vagina residuos de productos químicos y catuana y chagua uperire ñande afecta ñande salud lleva. Pero la importante vea, aupecha ve hueca tu peñande ñamo añete ya jabo, ñande rogapui mismo lo que es la sostenibilidad de la agricultura, ¿sabe? Ñande soberanía alimentaria, ñande local huieteo y ve ñande rogapui, ya y pues veo ñande comunidades localmente distritos jare, ¿sabe? Ñande ya mombareteo coa ecosistema de producción ya jabo, ya se cabe y mercado alternativo y catuana y chagua, ñamo anmi ñande agricultor productor con los consumidores, allá directamente por no veo intermediario, la PAP muy tepe allá. A PAP forma pe ñande ya la misi ha violado ñapu haya java ya crea otro modelo de mercado, otro modelo de consumo, ya sin que ñamba apola empresario fuera penguana, sino que ya mejora jamás la de nivel a calidad de vida o puedo haber.